Bueno, el trastorno de pánico es la crisis intensa y aguda de ansiedad acompañada por la sensación de catástrofe inminente. A esto le conocemos como trastorno de pánico. La persona con ataque de pánico tiene un presentimiento, una sensación de desastre que suele ir acompañada de síntomas cardíacos y problemas para respirar. Suele iniciarse de manera abrupta y van aumentando con rapidez, sin razón aparente. La característica central es que la persona tiene una crisis de ansiedad. Normalmente lo manifiestan como que sienten que van a morir. El número de crisis no debe ser inferior a 4 en un mes, pero se acepta una frecuencia menor si tras la crisis hay un periodo mínimo de un mes con miedo persistente a que se vuelva a presentar este episodio, esta crisis de ansiedad. Epidemiológicamente tiene una prevalencia del 2 al 3% en la población adolescente y adulta. La presentación, al igual que el resto de los trastornos de ansiedad, es más frecuente en mujeres que en hombres. Dobla la frecuencia de presentación en las mujeres. Ocurre como experiencia aislada en adultos sin otras comorbilidades mentales. Perse a esto, también hay una alta comorbilidad con diagnósticos como el trastorno depresivo mayor, como fobia social, la fobia específica, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático o el trastorno obsesivo compulsivo. Se puede presentar estos episodios de ataques de pánico hasta el 91% de estas patologías mencionadas. Con respecto a las manifestaciones clínicas, es importante tener en cuenta que la principal, y aquí está resaltada en rojo, es la sensación de muerte inminente. El paciente siente que va a morir. Va a presentar taquicardia y palpitaciones, dolor precordial, disnea, temblor, mareos, sensación de desmayo, inestabilidad, sudoración, escalofrío, urgencias para orinar o defecar, náuseas, vómitos, miedo a volverse loco. Por lo general esos pacientes terminan en un sitio de urgencias, en una guardia médica, porque sienten que están con un ataque cardíaco por lo general. Después de que se descarta todo lo clínico, pues se logra llegar a la conclusión que lo que el paciente presentó fue un ataque de pánico. Esos son los criterios diagnósticos del DSM-5, van a tenerlos ustedes en las diapositivas para poderlos leer detenidamente. Con respecto al curso y la evolución de la enfermedad, importante tener en cuenta, el curso sin tratamiento es altamente variable, la enfermedad parece seguir un curso fluctuante con recuperaciones espontáneas seguidas por meses o años y posteriormente una recaída. La mayoría de los pacientes con ataques de pánico empiezan a evitar situaciones en las que previamente había presentado una crisis para evitar que se vuelva a presentar o vuelva a sentir la crisis nuevamente. Entre las complicaciones más frecuentes de estos cuadros se destaca la aparición de episodios depresivos. Los pacientes también pueden presentar un consumo o un abuso de alcohol y otro tipo de sustancias, incluso de las benzodiazepinas que se le dan para manejar la crisis. Con respecto a la etiología, es también multifactorial, tiene factores biológicos, factores genéticos y psicosociales. Con respecto a los factores biológicos, hablan de alteraciones estructurales y funcionales a nivel del cerebro, y con respecto a los factores psicosociales, se menciona que los ataques de pánico se dan como una defensa inadecuada frente a un impulso que provoca ansiedad. Ahora mencionaremos los diagnósticos diferenciales. Aquí hay que tener en cuenta que los diagnósticos diferenciales no solamente son psiquiátricos, sino también enfermedades no psiquiátricas. Dentro de las enfermedades psiquiátricas tenemos la fobia social, la fobia específica y el trastorno obsesivo compulsivo. Y dentro de las enfermedades no psiquiátricas, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, el hiperparatiroidismo, el prolapso mitral, el feocromocitoma, insulinoma, hipoglicemia, abstinencia a drogas, consumo de psicoestimulantes. Y lo más frecuente, pues con lo que el paciente normalmente lo asocia es con infartos. Como mencionábamos, el tratamiento debe ser psicofarmacológico y psicoterapéutico. Al igual que en el trastorno de ansiedad generalizada, los tratamientos son con ansiolíticos, las benzodiazepinas y con antidepresivos. Con respecto a la psicoterapia, tenemos múltiples tipos de psicoterapias en los que el paciente puede verse beneficiado. Siempre hay que tener en cuenta cuál es el tipo que se va a seleccionar. La terapia conductual, la terapia orientada a la situación específica de introspección, la terapia de apoyo, son terapias que normalmente
van a generar una ganancia al paciente y van a ayudar a disminuir sus episodios de ataque de pánicos. Ahora vamos a hablar de los trastornos de ansiedad fóbica. Tenemos la fobia simple, que es la presencia de temores acusados y persistentes, excesivos e irracionales, desencadenados por la presencia o anticipación de un objeto o situación específica. Por ejemplo, las personas que le tienen fobia a las arañas, fobia a que les traigan sangre, fobia a las jeringas, son fobias simples y específicas. La epidemiología, la prevalencia en la población general es del 7 al 9%. Al igual que en las demás, tenemos un aumento con respecto a la presentación en mujeres y hombres, donde la proporción es, o la relación es 2:1, exceptuando la fobia específica a la sangre, la inyección y a las heridas, donde la relación es 1:1. Aquí van a observar los criterios diagnósticos según el DSM-5 para las fobias específicas o las fobias simples. Tenemos también la agorafobia. Ese término consiste en múltiples y variados temores y conductas de evitación centradas en tres temas principales. El primero, el miedo a quedarse solo. El segundo, el miedo a encontrarse lejos del hogar y en situaciones en las que uno puede encontrarse molesto, ridículo o indefenso. Y el tercero, el miedo a abandonar el hogar. La prevalencia general es del 1.7% de la población, principalmente adolescentes y adultos. Mayor incidencia se presenta en la adolescencia tardía. La prevalencia, al igual que en las demás, es mayor en la población femenina, la proporción 2:1. Las tasas no varían entre los distintos grupos culturales o etnias, como sí sucede, por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizada, donde los grupos poblacionales socioeconómicos altos tienen una menor prevalencia, una menor tasa de aparición. Esos son los criterios diagnósticos según el DSM-5. Según el DSM-4, lo que se teme es sufrir síntomas desagradables en situaciones en las que uno no puede escapar fácilmente o donde no puede conseguir ayuda con facilidad. Los temores agorafóbicos típicos son, por lo general, usar un transporte público, hallarse en áreas donde hay muchas personas, tipo teatros, o quedarse en un ascensor por miedo a quedarse encerrado y no tener quien lo ayude, estar en un restaurante donde está expuesto delante de mucha gente, en supermercados, viajar a ciertas distancias del hogar. En casos graves, los pacientes están prisioneros en sus casas con miedo a abandonarlas, sin compañía o incluso quedarse solos. Los tratamientos para la agorafobia también incluyen la psicoterapia y lo psicofarmacológico, donde lo psicofarmacológico es tratamiento combinado de ansiolíticos tipo benzodiazepinas y antidepresivos como son los IRS. Importante que dentro de los tratamientos para la agorafobia también están los tricíclicos. Se ha visto un muy buen resultado con la imipramina y con la clormipramina. El tema es que estos medicamentos por sus riesgos cardiovasculares son menos utilizados. Con respecto a la psicoterapia, como había mencionado anteriormente, las terapias más usadas son la terapia conductual, la terapia orientada a la introspección, terapia de apoyo también ayuda mucho. Con respecto a la fobia social, esta consiste en temores a comer, beber, temblar, escribir, ruborizarse, hablar o hasta vomitar en presencia de otras personas, siendo la característica central el temor a mostrarse en ridículo ante los demás. La fobia social son las fobias donde las personas que van a presentar alguna conferencia o van a tener que hablar en público están sometidas y que no son capaces de hacerlo. La epidemiología, en cuanto a su prevalencia, es del 7% de la población general. La frecuencia de presentación es mayor también en las mujeres con relación a los hombres. Con respecto a sus criterios diagnósticos, acá los tienen para que los lean con calma y detenimiento. Y el tratamiento está muy direccionado al tratamiento del resto de las fobias, psicoterapia y tratamiento psicofarmacológico con antidepresivos tipo IRS y ansiolíticos tipo benzodiazepinas. Muchísimas gracias, esperamos haya sido de gran interés esta exposición.